Entre 1861 y 1867 se comprende en México el llamado periodo de la intervención francesa, donde en palabras del historiador Juan Brom, México pasó por una de las pruebas más duras de su vida independiente al ser ocupado por una potencia europea que trató de reestructurarlo bajo su predominio. Luego de la Guerra de Reforma, México se encontraba hundido dentro de la inestabilidad en todos los campos. La división social era muy marcada. La mayor parte de la población era pobre y analfabeta, la clase media era fundamentalmente extranjera y la riqueza se concentraba en unos cuantos. El clero se encontraba debilitado, sin embargo, no dejó de ejercer su influencia social y económica. El campo político seguía dividido entre liberales republicanos y conservadores monarquistas. La recaudación fiscal se centralizó, pero aún así la contabilidad nacional era deficitaria. Existía una escasez de infraestructura y la industria y el comercio se encontraban en manos de extranjeros. En la década de 1860, alrededor del mundo se estaban viviendo hechos que alterarían el panorama internacional, modificando las relaciones internacionales entre los actores que participaban en ellas. En el caso de la intervención francesa en México, influirían decisivamente en las acciones, especialmente de Francia, quien ante los cambios en el equilibrio de poder no descuidaría sus mayores intereses por mantener la intervención en el imperio de Maximiliano. Acontece la unificación italiana y la expulsión de Austria de aquella península. Desaparecen los estados pontificios y la influencia de la Iglesia se ve disminuida. Se dan también los intentos de unificación alemana y la formación de Austria-Hungría. América Latina, emancipada de España, se convirtió en el blanco de Francia, quien vio en esta región la oportunidad de formar y dirigir una unión latina, como respuesta al expansionismo estadounidense y al poderío que ese país comenzaba a cobrar. Por otro lado, de 1861 a 65, Estados Unidos vivió la Guerra de Secesión, así que se vio imposibilitado, para bien o para mal, de intervenir de forma más activa en la intervención francesa en México. México, con una capacidad de negociación muy limitada a causa del contexto en el que estaba inmerso y dos proyectos de nación, el republicano y el monarquista, se enfrenta a este periodo. El interés nacional de México era preservar su soberanía, establecer el orden y estabilidad en el país a través de un gobierno único, legítimo y reconocido al exterior. Así, el gobierno republicano tuvo como objetivos necesarios restablecer las relaciones perdidas con otros países, solucionar los problemas referentes a la deuda externa sin debilitar más al país, atraer la inversión extranjera, subsanar la economía nacional y crear infraestructura, así como mantener la integridad del territorio nacional. Se desarrollaron estrategias, dentro de las cuales el primer paso, debido a la inmediatez de las circunstancias, fue la negociación de la deuda con los europeos, la resolución de malentendidos con países que hubieran tenido fricciones con el gobierno republicano, contener las subversiones auspiciadas por extranjeros opositores al régimen juarista y finalmente evitar compromisos que derivaran en la secesión de territorios nacionales. Los instrumentos de los que se valió el gobierno republicano de México fueron la diplomacia, la firma de tratados y finalmente el uso de la fuerza. A raíz de la situación nacional, el presidente de México, Benito Juárez, decretó la suspensión de pagos de la deuda extranjera el 17 de julio de 1861. Ello afectaba especialmente a Inglaterra, España y Francia. El mismo mes de julio se presentaron reclamaciones por dicha ley. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel María Zamacona, le explicó la situación a Savigny y al representante inglés Charles Lennox Wake. Ninguno de ellos escuchó las explicaciones de Zamacona, quien expuso que la suspensión de pagos era únicamente para lograr una estabilidad dentro del país, lo cual le ayudaría a cumplir de mejor manera sus compromisos con el exterior. Debido a la tensión que la situación generó, las relaciones con esos países europeos se rompieron el 25 de julio con Inglaterra y el 4 de septiembre con Francia y por ende con España. El 31 de octubre de 1861 se firmó la Convención de Londres entre España, Francia e Inglaterra, que formaron la alianza tripartita, para exigir el pago de sus intereses a México. Aunque el gobierno mexicano desconocía esa alianza, el 23 de noviembre del mismo año se derogó la ley de julio. A pesar de ello, la intervención no se detuvo. El gobierno de Juárez siempre trató de mantener relaciones estrechas con Estados Unidos, sobre todo con Lincoln como presidente. Romero Rubio, representante de México en Estados Unidos, habló con él sobre las intenciones de estrechar amistad entre los países y de dirimir las controversias entre ellos, y de esta manera asegurar el reconocimiento mutuo. El presidente estadounidense nombró ministro plenipotenciario en México a Thomas Corwin, quien tenía órdenes de firmar un tratado de alianza y uno de comercio, además de asegurar que México no reconociera a los Estados Confederados como un país independiente, así como hacer un ofrecimiento de compra de la península de California. El 6 de febrero el canciller mexicano respondió a una solicitud de avance de los europeos diciendo que no podía permitir tal cosa sin fijar antes dónde se establecerían las bases de sus tropas. Doblado por parte de México y el español Juan Prim por la de los aliados, negociaron un acuerdo conocido como Preliminares de la Soledad, firmado el 19 del mismo mes
por todos los representantes. En ellos se establecía el refugio de tropas extranjeras. México reconocía su deuda y se comprometía a pagarla. Por su parte, los aliados se comprometieron a no atentar contra la soberanía e integridad de México. En caso de ruptura de negociaciones, los extranjeros debían regresar a su posición de desembarco. Sin embargo, los franceses no respetaron estos acuerdos. El 16 de abril de 1862, Saligny declaró la guerra a México, apoyado por Almonte como líder de los conservadores. El gobierno mexicano encargó al general Ignacio Zaragoza responder de inmediato a dicha declaración. El primer enfrentamiento se dio el 23 del mismo mes en Acultzingo, donde los franceses derrotaron al frente mexicano. El 5 de mayo, en Puebla, se llevó a cabo otro importante enfrentamiento entre Zaragoza y el ejército francés a mando de Carlos Fernández de la Trille, conde de Lorences, saliendo airoso el ejército nacional mexicano, dando un gran impulso moral a la patria y retrasando a los invasores un año. Sin embargo, luego de esa victoria, los mexicanos sufrieron varias derrotas en Veracruz. De la Fuente, ahora secretario de Relaciones Exteriores, emitió el último comunicado del periodo de la Guerra de Intervención el 22 de julio de 1863. En él se dirigía a los diplomáticos mexicanos en el exterior, denunciando las acciones de Francia contra México. El gobierno mexicano, a través de sus representantes, también se ocupaba de mantener buenas relaciones con América Latina y hacer ver que la intervención francesa no solo perjudicaría a México, sino a todo el continente. Latinoamérica no estaba de acuerdo con el establecimiento de la monarquía en México. Muestra de ello fue la firma del Tratado de la Unión Americana el 11 de junio de 1862 en el Palacio Nacional de México. Solo Guatemala y Brasil reconocieron el imperio. El 3 de noviembre de 1863, el presidente mexicano nombró enviado extraordinario a Jesús Terán ante España e Inglaterra, quien incluso se entrevistó con Maximiliano y le dijo que cometía un error al aceptar un trono imperial en un país que ya tenía un gobierno republicano, y le recomendó renunciar a aquella propuesta. En cuanto a la posición que toma Estados Unidos respecto a la intervención francesa y el imperio de Maximiliano en México, cabe decir que es ambigua, ya que había declarado simpatía por la República y sin embargo le dificultó la compra de armas a México, pero no hacia los invasores. A pesar de ello, el gobierno de Juárez fue el único que reconoció durante este periodo. Por su parte, el presidente de los Confederados, Jefferson Davis, buscó obtener el reconocimiento de su secesión, así que envió a México a John Piquet para tal empresa, y de esta manera también evitar un posible ataque de la Unión por territorio mexicano. El 26 de julio de 1861, Piquet fue recibido por Zamacona, donde aquel explicó los deseos de los confederados sobre amistad y posible alianza. En el caso de que ello no fuera posible, asegurar la neutralidad de México respecto a la guerra civil estadounidense. También pidió permiso de embarcar algodón confederado en puertos mexicanos. Piquet no recibió respuesta y persistió en su empresa, ofreciendo a México inclusive a cambio del reconocimiento los territorios que perdió en la guerra de 1848 contra Estados Unidos. Al no volver a obtener respuesta, planteó su gobierno la toma de Monterrey y del Río Bravo, disuadir a los estados de Sonora, Chihuahua y en especial de Nuevo León para que actuaran en su favor contra el gobierno federal mexicano. La Confederación representó un nuevo problema para México, ya que estaba presta a expandirse a costa de los estados norteños de este país. A mediados de 1865, el gobierno republicano de México negoció un préstamo con Estados Unidos de casi $2.950.000 para la compra de armas, a pesar de las trabas que pusieron los estadounidenses después de declararse neutrales ante la intervención francesa. Así que el 23 de diciembre de ese mismo año, el cónsul mexicano en San Francisco, José Godoy, se quejó de que Estados Unidos violaba su neutralidad vendiendo armas al ejército francés y dificultándoselo a México. Matías Romero hizo lo propio en una cita con el nuevo presidente estadounidense, Andrew Johnson. Terán se dedicó a tratar de restablecer las relaciones con Europa, desmintiendo la extinción del gobierno republicano. Sin embargo, ello fue inútil. Incluso se presentó en el Vaticano para negociar el reconocimiento a cambio de modificar las leyes de reforma, pero dejó claro que no se modificarían los puntos sustanciales de aquellas. El 5 de febrero de 1867, el ejército francés se retiró de México. Maximiliano se quedó solo y se amuralló en Querétaro. El 6 de marzo, el ejército mexicano sitió esta ciudad y la rindió el 15 de mayo. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron condenados a muerte por un consejo de guerra y fusilados el 19 de junio de ese mismo año. Después de cambiar la capital del país varias veces desde 1863, Juárez regresó a la Ciudad de México, restableciendo ahí la capital, el 15 de julio de 1867.